Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, bueno, Fernando, que no lo veo, por ahí, hasta allá, por la invitación. Esta es una universidad que a mí me encanta y hace muchos años que vengo, todos los años, y ya hacía como un año que no venía, así que espectacular. El tema, acá yo lo relacioné un poco con el tema de educación y les voy a contar por qué. Quiero mostrarles un videito que capaz que a lo mejor lo conocen, unos minutitos nada más. Se los voy a dejar para iniciar y creo que se engancha bien con todo lo que estuvimos hablando hoy al principio con la presentación de Fernando, del decano, de Pedro y después lo que estuvieron hablando los compañeros. Todos mostramos nuestra vida también cuando mostramos el equipo. ¿Eh?
lo voy a dejar acá. Y se los voy a dejar como para que lo vean después, cuando tengan un tiempo. Y creo que esto un poco resume todo lo que se hablaba hoy desde temprano. Este es un corto que se llama In the Shadow, creado por Lubomir Arzov, vive en Canadá en este momento, y él quiso mostrar una alienación de lo que es la sociedad actual y lo que podría llegar a ser con forma de odisea, una historia de lo que puede llegar a pasarnos hoy, y retomando el tema de la conciencia política, de la conciencia social y económica. Estoy teniendo el problema estético del micrófono, o lo agarro en la mano. ¿Sí? ¿Ahí queda? No, está medio, no quiere. Lo saco. ¿Sí? Y bueno, él es un diseñador, yo trabajo mucho con la parte de diseño digital, y esto me llamó especialmente la atención. Son 12 minutos donde resume un poco todo lo que pronostica que podría ser el futuro y el momento en el que estamos inmersos dentro de también todo este bombardeo de la tecnología. No es una crítica, o sea, nosotros estamos en un momento donde tecnología y sociedad van juntos. Cuando hablábamos hoy también del periodismo que comentaban, tanto Roberto, también como comentaba Lionel, creo que hace como un reflejo un poco de todas las charlas que se dieron hoy en la mañana y cómo nos vamos encapsulando en distintos lugares. Y por supuesto, todo lo que pasa a nivel económico, a nivel político, a nivel social, eso va a terminar impactando en algún momento en la educación, que es el tema que yo quise traer desde la narrativa transmedia. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que siempre la comunicación y la educación fueron en paralelo y van en paralelo, y lo que va sucediendo en la comunicación también impacta directamente en la comunicación, acá por ejemplo tenemos esta pirámide donde nos explica las formas que tenemos de aprender. De aquí podríamos, si se quiere, hablar de las inteligencias múltiples y pasar a una serie de teorías. Lo cierto de todo esto es que arrancamos desde un punto donde se supone que un 10% retenemos y aprendemos cuando solo leemos, y podemos llegar a un 95% cuando a eso le sumamos el explicarlo, el resumirlo, el definirlo, el generalizarlo, el elaborarlo, el trabajarlo en grupo, el trabajarlo de forma colaborativa. Esto quiere decir que en el medio todo lo que pueda pasar va a colaborar y va a sumar en este proceso de aprendizaje que va unido especialmente con el área de comunicación. Desde ese lugar, Jordi Adel hace ya un buen tiempo que viene mencionando 3 metáforas para el nuevo rol del docente, de las cuales una de ellas es el docente como un DJ, ¿sí? Poniéndose en el lugar que el DJ, ¿qué es lo que hace? Es remixar, seleccionar y reutilizar objetos que ya están en la web 2.0 y lograr con eso un nuevo producto o una nueva elaboración para los estudiantes. O sea que el docente nos cambiamos y enfrentamos esa sociedad que veíamos en este video, que estaba muy bien demostrada. No podemos seguir trabajando con las mismas técnicas y las mismas propuestas del siglo XVIII, ¿no? Que muchas veces se mantienen. Entonces, una de las metáforas es el docente desde un lugar de DJ. Una segunda metáfora es el docente como curador de contenido, y ahí también algo me estuvo mencionando también desde otro lugar Roberto, cuando hablaba también de lo fundamental lo que hace Netflix con justamente la curación de contenidos, o lo que hace The Guardian cuando te dice: yo te voy a poner tu link siempre y cuando eso sea valioso y yo te estoy haciendo esa curación de contenido por ti, ¿verdad? Entonces acá pasa lo mismo, la curación de contenido desde el docente para poder filtrar toda esa información es otro rol fundamental en la sociedad que hoy nos estamos planteando en el lugar del rol docente. Y una tercera
sería el docente como un community manager. Y acá también vamos al marketing y vamos a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con todo lo que es los datos y lo que son también, desde algún punto de vista, la información que podemos empezar a filtrar y personalizar para los distintos estudiantes. Pensando entonces en estas tres metáforas, ¿cómo podemos plantear una transmedialidad en el área educativa? Bueno, entonces acá tomamos dos enunciados, la planificación y los roles educativos. Narrativas transmedia, ¿sí?, para llegar a un modelo centrado en el estudiante. ¿Qué estamos hablando? Hoy veíamos también en los datos iniciales que no todo el mundo tiene el mismo acceso a las redes ni a la tecnología. Y de repente es un porcentaje muy mínimo el que puede tener acceso a esa información. Sin embargo, el celular, ¿sí?, el móvil ha sido la tecnología que más ha penetrado en el mundo entero, y hoy por hoy todo lo que podamos hacer en cualquier tipo de plataforma y de entorno lo podemos adaptar a una tecnología en un celular, y nos permite a su vez llegar a lugares tan remotos que de otra manera no llegaríamos, ¿sí? Entonces es muy válido que podamos empezar a ver cómo podemos trabajar estas posibilidades. Un diseño instruccional, muchos de ustedes que están en la maestría están en esta plataforma y que tiene un diseño instruccional que todos nos hemos visto y que todos trabajamos cuando tenemos los módulos. Ese diseño pasa por estas etapas, ¿verdad? Proceso de producción de contenidos, que lo hicimos todos, los que estamos ahí previamente, ya nos vieron, primero aparecemos nosotros en video antes de que nos conozcan personalmente. Trabajamos un contenido teórico y expositivo, un contenido multimedia, perdón, que me salía. Y ese contenido debería ser líquido y adaptable, ¿sí?, siguiendo también el paralelismo con la comunicación y con la transmedialidad, para que se vaya ajustando a las necesidades de cada momento, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a una selección y producción de objetos de aprendizaje, y esa producción integral va a ser la experiencia de aprendizaje. También cuando se mencionaba la experiencia y los momentos, acá también está pasando algo similar, ¿sí? Si pensamos en estas plataformas educativas, también son experiencias de usuario, ¿sí?, pero de usuarios como estudiantes. Acá tenemos una línea donde vamos como en una evolución, ¿verdad? Y también vamos siguiendo la misma línea de lo que inicialmente también fue la comunicación. El tutor, ¿sí?, busca y valida, el contenido está estático y es expositivo, el estudiante recibe y es pasivo, ¿no? Esto podría ser lo mismo que la televisión hace 60 años, ¿sí? Emisor, receptor, simplemente recibe. De ahí podemos pasar al tutor-autor, o sea que el que busca y elabora los contenidos y ya incorpora los contenidos multimedia, con videos, con infografías, con imágenes, con audio, y el estudiante que recibe y participa, por ejemplo, en las plataformas como ustedes ya están acostumbrados. Entonces ahí ya pasa a ser un estudiante activo. Y finalmente, el tercer paso, y el que sería tal vez los distintos roles más diferenciados hoy de estudiante y de docente, sería el docente como un productor que busca, elabora y guiona, y el estudiante que recibe, participa y construye, o sea que se convierte en un coproductor junto con el docente, ¿sí?, trabajando dentro de una misma plataforma o una misma comunidad educativa. O sea que seguimos siempre también la misma comunidad, que también podría ser la transmedia, o podría ser como a Sergio la comunidad de los ministéricos, pero en este caso con algún contenido específico de algún área educativa, por ejemplo, o puntual. Acá hay 10 puntos que nos subraya como para tener en cuenta en el uso de la narrativa digital como metodología educativa. Y son un poco lo mismo que ustedes ya conocen desde cualquier narración digital o hipermedia que ustedes puedan tener. Ser protagonista de tu propio proceso de aprendizaje, avanzar a tu ritmo, fomentar
la implicación en el proceso de investigación, analizar, expresar, desarrollar y afianzar conocimientos, retener por más tiempo los conocimientos adquiridos, y hay 5 más, que son los que plantea Fernando Casero: poner en práctica la comunicación efectiva, compartir sus inquietudes personales, perfeccionar las competencias tecnológicas, dominando el lenguaje audiovisual y la lógica hipertextual, potenciar la creatividad y desarrollar estrategias técnicas, narrativas, y activar los mecanismos de autorreflexión sobre el proceso formativo. El docente productor, entonces, quedamos en que va a aplicar su creatividad, compromiso, producción, planificación y diseño, y este es el nuevo rol al cual deberíamos empezar a pensarlo para lo que sería la universidad y lo que serían incluso todas las etapas de los distintos subsistemas educativos, tal vez en los próximos años. Volvemos a las 3 y volvemos a coincidir con las mismas 3 metáforas: el diseño instruccional, el community manager, que vamos a tener que trabajar de ese diseño instruccional con esa plataforma y incorporando a su vez las redes sociales, y la curación de esos contenidos para que sean pertinentes, adaptables a el propósito que tenemos en ese momento. El estudiante como coproductor, como dijimos recién, que va a participar y va a coproducir junto con el docente: interacción, los aportes, trabajo en equipo, investigación. ¿Sí? En base a eso yo les traigo acá 2 casos cortitos para ver, que son con estudiantes, y lo que también se hablaba hoy de los nuevos jóvenes, que ellos mismos plantean cómo utilizar estas tecnologías en su propio aprendizaje. En este caso es un video donde se plantearon el problema del uso del celular, estudiantes de la Universidad de la República de la licenciatura en Comunicación Visual. Y van a ver que, increíblemente, hasta la estética tiene, si bien acá el lenguaje que se eligió es el cómic, pero la paleta cromática y la estética es bastante similar también al video que vimos hoy inicialmente desde otro lugar, ¿no? La propuesta para este grupo de estudiantes era adicciones, y tomaron como adicción el uso del celular. Y esta otra es otro ejemplo de una Biblia transmedia simplificada con la siguiente premisa. Era otro grupo de estudiantes en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de la República, en Uruguay. Se tomó 3 temas, que era cuidar la universidad, porque se habían hecho todo un cambio de mesas y se había hecho todo un gasto específico en las mesas de arquitectura. El tema del cigarro: en Uruguay no se puede fumar en ningún lugar, ni siquiera en los patios en las universidades, y ahora no se va a poder fumar a 200 metros de las universidades ni de los hospitales. O sea, hay que correrse bastante para poder fumar y tener algún oficio. Y el otro tema era ver cómo poder concientizar de trabajar con el celular, pero con un uso educativo. Entonces, bueno, acá lo que se proponía era
con el hashtag Yo Aprendo, ¿sí?, era esta propuesta transmedia. Era una plataforma que invitaba a todos a tomar conciencia sobre el uso del celular, promoviendo a través de distintas alternativas la utilización de este con fines educativos. Y esto era tanto para estudiantes como para docentes. El sistema educativo actual debe adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, pero no viene invalidado por ellas. Todo esto es datos específicamente relevados por los propios estudiantes. Los personajes eran Yo Aprendo, es un proyecto de un documental que cuenta con la participación de alumnos y docentes que forman parte del contexto a analizar. Todos los testimonios son verídicos y se iban a tomar durante un día entero. El perfil de usuario primario eran estudiantes y profesores de FADU, Facultad de Arquitectura, y el secundario, estudiantes y profesores de otros institutos de enseñanza. Plataformas eran redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, intervenciones físicas, aplicaciones, posteos y web. Las redes sociales se iban a utilizar para difundir un video documental, la acción y la aplicación que se debería realizar. La intervención en lo que constaba era que se proponía un día entero entrar a la facultad y dejar en una canasta todos, docentes y estudiantes, el celular. Y pasar todo el día en la facultad sin el uso del celular. Y luego contar en esas entrevistas qué había pasado y cómo habían soportado el día sin tener cerca un celular, ¿sí? Finalmente todo eso lo que hacía eran las redes sociales, se iba a divulgar cómo iba a ser los distintos testimonios que se tomaban a partir de eso. Y bueno, tenía su mapa de navegación, ¿sí?, con las intervenciones, las redes sociales, la aplicación, el website, ¿sí?, y línea de tiempo. ¿Sí? Acá está en Facebook el Yo Aprendo y distintos tips de cómo utilizarlo. Acá este es uno de los profesores de la carrera y ahí hay una entrevista que se le hizo al profesor y después se posteaba. Esta es otra profesora de la carrera también y se posteaba también. Los distintos videos se iban subiendo por distintos medios durante todo ese día. ¿Sí? Esto fue en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la República, como dos casos donde los propios estudiantes con una edad promedio, estos grupos entre 18 y 22 años, ellos mismos revieron la posibilidad de utilizar las tecnologías desde otro lugar, o sea, aquello de las etiquetas, como hoy decía Roberto, justamente no todos encajan esas etiquetas, por suerte, y somos todos diferentes, y a su vez ellos mismos se apropian y toman el desafío de involucrarse en lo que sería la propuesta educativa para ellos mismos, ¿sí?, desde distintos lugares. Hoy por hoy, como relato final les cuento, en UTEC es la Universidad Tecnológica en Uruguay, también pública, primer universidad tecnológica en la que yo trabajo, es el proyecto del presidente Mujica, que se creó en el 2012, y es una universidad solo para el interior del país. Uruguay es un país muy chiquitito, la capital en Montevideo, y todo estaba centrado en Montevideo. Por lo tanto, todo lo que era el interior tenía una enorme desigualdad en cuanto al acceso a la educación. A partir de diciembre de 2012, con la ley, se crea la Universidad Tecnológica y se crean regionales, y desde ahí no solo está el hecho de que sea tecnológica, sino que se está pensando en muchos casos es gente que o no pudo estudiar en su momento, o tiene que retomar estudios, o porque dejó la carrera en la mitad en algún momento, y estamos tratando de utilizar todos los tipos de tecnologías para que incluso desde su trabajo se pueda conectar, pueda estar presenciar, y estamos llegando a un tipo de experimento que es la educación simultánea. En el mismo momento el docente está dictando una clase presencial, como podía ser acá, y a su vez por videoconferencia, lo cual eso implicó toda otra lógica y toda otra ingeniería para
poder estar simultáneamente atendiendo grupos que están virtuales con grupos que están presenciales, y de ahí estamos sacando una investigación de ver cuáles son los resultados y cómo colabora ese tipo de alternativas. O sea que bueno, también apostamos a que obviamente sin duda Transmedia vaya a su vez generando esta diferencia, más que nada por, seguramente acá debe pasar algo similar, en las carreras tecnológicas la brecha del perfil de egreso con el supuesto perfil de ingreso que se debería tener en las carreras en cuanto a ciencias básicas es muy grande, y eso necesita una rápida acercamiento, y para eso se utilizan varias tecnologías y varias plataformas para lograr esa equiparación. O sea que, bueno, por ese lado es que estamos yendo un poco desde el lado educativo. Muchas gracias.